El viento de diciembre soplaba con una frialdad que parecía atravesar la piel y llegar hasta el alma. Y mientras avanzaba por aquella calle estrecha, rodeada de luces navideñas que titilaban como estrellas cansadas, ya presentía lo que estaba a punto de escuchar, pero nada me preparó para esas palabras que me desgarraron por dentro. Amalia, no deberías venir. No eres bienvenida esta Navidad. Así comienza esta historia. Y antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, porque aquí contamos relatos que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre la vida, la familia y las heridas que a veces se esconden detrás de una fecha aparentemente feliz. Mi nombre es Amalia Rivas. Tengo 68 años y durante toda mi vida he creído que el amor de una madre es suficiente para sostener cualquier tormenta. Creí que la gratitud era algo natural, que los hijos siempre recordaban de dónde vinieron, pero estaba equivocada. Y lo entendería de la manera más dolorosa. Llevaba en las manos unas bolsas con alimentos, algunos dulces que siempre preparo en diciembre y un pequeño regalo para cada uno de mis nietos. Caminaba hacia la casa de mi hijo mayor, Julián, en la ciudad de Santa Aurelia, donde cada año me invitaban. O al menos, eso solía ocurrir antes de que mi nuera decidiera otra cosa. La Navidad siempre había sido nuestro encuentro más sagrado, pero este año todo estaba distinto. Ya desde los últimos meses, las llamadas eran cortas, evasivas, tensas, y aunque yo trataba de no pensarlo demasiado, algo en mi pecho sabía que estaba siendo empujada lentamente hacia Balavero. Aún así, seguí mi costumbre. Preparé las compras, lavé ropa de mis nietos como siempre hacía para ayudar, horneé galletas con las recetas de mi madre y partí hacia la casa de Julián con la ilusión temblando dentro de mí. Cuando toqué la puerta, no tardó en abrirse, pero no era Julián. Era Lorena, mi nuera. No tenía en el rostro esa sonrisa amable que solía mostrar en los primeros años de matrimonio. Tenía otra, una sonrisa dura, tensa, como una línea fría que podría cortar. «¿Qué haces aquí, Amalia?», preguntó, cruzando los brazos como si yo hubiera invadido un territorio que no me pertenecía. «Vine a dejar algunas cosas para la cena de Navidad y la ropa de los niños», murmuré, levantando un poco las bolsas. La miré, buscando en ella un resquicio de cariño, una señal de que todo era un malentendido, pero su mirada era una pared. «Amalia, escúchame bien», dijo sin rodeos. «La Navidad de este año es solo para la familia, solo para mi familia. Tú no deberías venir». Sentí como si alguien me apretara el corazón con una mano fría, una punzada silenciosa, un golpe seco. «No, ¿debería venir?», repetí casi sin aire. «No», respondió tranquila. «No estás invitada. Es mejor que lo entiendas de una vez». Miré hacia adentro de la casa. Pude ver una mesa ya decorada, luces, los niños corriendo, pero ninguno se acercó a saludarme. Quizás no sabían que yo estaba en la puerta. O quizás sí, y no se les permitió. En ese instante, entendí algo que había tratado de negar por mucho tiempo. No era solo rechazo, era humillación. Una madre que había dado todo, ahora era vista como un estorbo. Me quedé allí, parada, sin saber qué hacer con mis manos, con las bolsas, con mi corazón. «Julián no está», añadió ella, como si eso fuera a cerrar el asunto. «Y no te llamará. Está de acuerdo conmigo». Ese fue el golpe final, porque si Julián realmente pensaba eso, entonces el dolor era doble. Tragué lágrimas que ardían. «Está bien», susurré. «Solo quería ayudar». Lorena no dijo nada más. Solo dio un paso atrás y cerró la puerta, lentamente, sin prisa, como si disfrutara ver cómo mi mundo se desmoronaba centímetro a centímetro. Quedé allí, sola, abrazando mis bolsas, mientras las luces navideñas parpadeaban como si se burlaran de mí. Y fue en ese momento, en ese frío profundo, cuando entendí, aquella Navidad sería diferente. No por decisión mía, sino porque a veces la vida te empuja hacia un camino que no pediste, pero que te obliga a descubrir quién eres de verdad. Y así comenzó todo. El camino de regreso se sentía más largo que nunca. Cada paso parecía hundirse en un silencio que dolía, un silencio pesado, lleno de preguntas que no me atrevía a pronunciar en voz alta. El aire frío mordía mis mejillas, pero era cálido
comparado con lo que había sentido en aquella puerta. Las bolsas pesaban más, no por su contenido, sino por el significado que habían adquirido. Cada regalo que había elegido con cariño, cada dulce que había preparado pensando en mis nietos, ahora era un recordatorio de algo que yo no quería aceptar. Habían dejado de necesitarme, habían dejado de quererme allí. En el camino, la ciudad de Santa Aurelia brillaba con colores festivos y música que salía de cada esquina. Familias riendo, parejas tomándose fotos frente al gran árbol de la plaza. Y yo, caminando sola, invisible en medio de tanta alegría ajena. Me detuve en un banco de madera junto a la fuente central. El agua caía con suavidad, iluminada por luces azules que bailaban sobre su superficie, creando un contraste cruel con mis ojos llenos de lágrimas contenidas. Me senté despacio, cuidando que nada de lo que llevaba se cayera. Las manos me temblaban. ¿En qué momento me convertí en una extraña para ellos?, murmuré sin darme cuenta. Recordé los años en que Julián era un niño, cuando corría hacia mí con los brazos abiertos después de la escuela. Recordé sus dibujos torcidos donde siempre aparecía yo, con una sonrisa enorme y un delantal de cocina. Recordé cómo me decía: mamá, contigo la Navidad es más bonita. Recordé a mi nuera Lorena cuando la conocí. Era amable, dulce, agradecida, pero con el paso del tiempo, algo cambió. Se volvió distante, posesiva de cada decisión familiar, como si yo fuese una sombra que amenazaba su espacio. No quería pensar mal, pero los hechos eran claros. Ella estaba tirando de los hilos, y Julián simplemente obedecía. Me quedé un rato allí, mirando la fuente, intentando ordenar mis emociones. Pero cuanto más pensaba, más se enredaban dentro de mí. Cuando finalmente decidí levantarme, un ruido suave me distrajo. Una niña pequeña se me acercó con un globo rojo en la mano. Tendría unos 6 años, ojos grandes y brillantes. Señora, se le cayó esto. Miré mi regazo y vi uno de los pequeños paquetes que llevaba. Ni siquiera me había dado cuenta. Gracias, cariño, respondí con una sonrisa débil. Eres muy amable. Ella me devolvió la sonrisa, pura e inocente. Mi abuela siempre se emociona en Navidad, dijo de repente. Mamá dice que es porque los recuerda a todos ustedes, los grandes. Mi pecho se apretó. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. Creo que las abuelas son mágicas, respondió sin dudar, porque hacen que todo se sienta como un abrazo. Esa frase me quebró por dentro. Un simple comentario, tan pequeño, tan sincero, y sin embargo tan distante de lo que yo estaba viviendo. La niña corrió de nuevo hacia sus padres, que la esperaban cerca del árbol gigante. Un hombre la alzó y la giró en el aire mientras ella reía. La madre los miraba con ternura, y yo sentí cómo el vacío dentro de mí se hacía más grande. Regresé a mi pequeña casa en las afueras, en el barrio de El Naranjal. Allí, el silencio se hacía aún más denso. Dejé las bolsas sobre la mesa de la cocina y me quedé de pie, sin moverme, sin saber qué hacer primero. Estaba exhausta, emocionalmente rota. Me dirigí a la sala y encendí el pequeño árbol que había decorado sola unos días antes. Las luces parpadeaban con un ritmo suave, casi tímido, como si supieran que no habría invitados, risas ni brindes este año. Me dejé caer en el sillón. Sentí el peso de todos los años dedicados a esa familia, de todas las veces que puse a mis hijos antes que a mí misma, de todos los sacrificios silenciosos que una madre hace sin esperar nada a cambio. Pero ese nada a cambio de pronto se sentía demasiado literal. Tomé el celular con manos temblorosas. Un mensaje, pensé, una llamada, un simple «Mamá, ¿estás bien?», pero no había nada. Ni una palabra, ni un sonido, solo un silencio cruel que se extendía como una sombra sobre mi corazón. Fue entonces cuando algo muy en el fondo comenzó a despertar. No era rabia, tampoco resignación. Era algo distinto, una mezcla de dignidad y dolor acumulado. Una sensación que me decía que esta Navidad no sería como ellos habían decidido, porque había 2 caminos: seguir aceptando ser tratada como si no importara, o empezar a levantarme de un abandono que ya llevaba demasiado tiempo cargando. Y aunque aún no lo sabía,
Ese paso que estaba a punto de dar cambiaría mi vida para siempre. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo acompañara mi estado de ánimo. Me levanté más tarde de lo habitual. El cansancio emocional había dejado mi cuerpo pesado, como si cada músculo cargara un recuerdo doloroso. Aún así, preparé café, como todos los días. El aroma cálido llenó la cocina pequeña, pero no logró reconfortarme. Mientras vertía el líquido oscuro en la taza, mis manos volvieron a temblar. No era la edad, era la herida abierta que llevaba desde la noche anterior. Me apoyé en el mesón y cerré los ojos, intentando ordenar mis pensamientos. Había pasado horas reviviendo cada detalle de la escena en la puerta de Julián. La mirada fría de Lorena, el silencio cómplice de mi propio hijo, la puerta cerrándose lentamente frente a mi rostro. Y con cada recuerdo, una sensación distinta crecía dentro de mí, una sensación nueva, peligrosamente nueva. Decidí salir al patio para respirar un poco. El aire fresco de la mañana me hizo estremecer, pero también me dio claridad. Me senté en la vieja silla de madera junto al limonero que planté hace años, cuando mis hijos todavía vivían en casa. Lo vi crecer como vi crecer a ellos, aunque hoy parecían mundos completamente diferentes. Mientras observaba el árbol, un pensamiento se repetía en mi mente. Siempre lo he dado todo. ¿Y qué estoy recibiendo a cambio? No era una pregunta de reproche. Era una pregunta de despertar. Después de un rato, entré a la casa y caminé hacia mi habitación. Abrí un cajón del armario y saqué una caja rectangular envuelta con una cinta azul. Era el regalo que había preparado para Julián. Una camisa que él mismo había mirado con deseo meses atrás, pero que consideró demasiado cara para comprar. Yo la había comprado en silencio, con gusto, con amor. Me senté en la cama y acaricié el papel azul. Y por primera vez en mucho tiempo pensé, ¿por qué sigo llenando de regalos a quienes me dejan vacía? La pregunta no era amarga, era honesta, era necesaria. El sonido del celular quebró el silencio. Un mensaje entrante. Mi corazón se aceleró con una chispa de esperanza infantil. Quizá Julián, quizá uno de mis nietos. Corrí hacia la mesa donde lo había dejado, y al ver la pantalla, mi ilusión se apagó al instante. Era un mensaje automático de una tienda en línea, nada más. Suspiré profundamente y dejé el teléfono boca abajo. Si ellos no iban a buscarme, yo dejaría de esperar. Era un pensamiento duro, pero justo. Fue entonces cuando la puerta de la calle sonó con un golpe suave. No esperaba a nadie. Y por un segundo, un hilo de esperanza volvió a moverse dentro de mí. Caminé hacia la puerta, respiré hondo y la abrí. Era don Ignacio, mi vecino de al lado, un hombre amable, de unos 70 años, siempre dispuesto a conversar, siempre respetuoso. Llevaba una bufanda gris y una bolsa de pan bajo el brazo. «Buenos días, Amalia», saludó con una sonrisa cálida. «Vine a traerte un poco de pan fresco. Pasé por la panadería y me acordé de ti». Le agradecí con una sonrisa auténtica. Ese pequeño gesto tan simple significó más que cualquier palabra que mi familia no había dicho. «Gracias, Ignacio. Eres muy considerado». Él me miró con atención, como si notara que algo en mí estaba quebrado. «¿Estás bien, Amalia?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Podría haber mentido. Podría haber dicho sí, pero algo en mí se resistió. «Ayer», empecé, pero la voz se me quebró. Ignacio esperó con paciencia, sin apurarme. «Ayer fui a ver a Julián», continué, «y Lorena me dijo que no debía ir, que no soy bienvenida esta Navidad». Su expresión cambió a una mezcla de tristeza y indignación. «No mereces eso, Amalia. Nadie que ha dado tanto debería sentirse así». Sus palabras me calaron hondo, porque eran verdad, porque hacía años que yo necesitaba escucharlas. A veces, añadió él con suavidad, uno tiene que dejar de insistir en puertas que solo se abren para cerrar de nuevo. Yo bajé la mirada, procesando aquello. «No sé qué hacer, Ignacio», confesé. Él sonrió de lado, con esa sabiduría tranquila que solo da la vida. «Haz algo por ti», respondió. Por primera vez en mucho tiempo. Esa frase se quedó grabada dentro de mí, como una semilla. Cuando él se fue, me quedé un largo rato mirando la puerta cerrada. Su consejo retumbaba en mi mente. «Haz algo por ti»,
Y mientras esa idea germinaba, algo comenzó a transformarse en mi interior. Ya no era solo dolor, no era resignación, era determinación. Una determinación que pronto me llevaría a tomar una decisión que cambiaría por completo el rumbo de aquella Navidad y del resto de mis días. La tarde cayó lentamente sobre el naranjal, teñida de un naranja suave que parecía anunciar un cambio inminente. Todo estaba en silencio dentro de la casa, excepto por el tic-tac del reloj en la pared, que marcaba el avance inexorable del tiempo. Cada segundo me recordaba que la Navidad se acercaba, una Navidad que, por primera vez en mi vida, pasaría completamente sola, o eso pensaba. Me senté a la mesa con una taza de té caliente entre las manos. El vapor subía lentamente, como si quisiera acariciar mi rostro cansado. Pensé en las palabras de Ignacio, en la dignidad que había perdido a lo largo de los años sin darme cuenta, en la forma en que me había convertido en una sombra complaciente para no incomodar a nadie. Tomé aire, profundo, doloroso, liberador, y de pronto algo dentro de mí hizo clic. Ya no quería seguir viviendo a la espera de una migaja de cariño. Ya no quería seguir agachando la cabeza para ser aceptada. Ya no quería seguir callando para no molestar. Había llegado el momento de hacer algo por mí, por primera vez, en décadas. Me levanté de la mesa con una energía nueva. Caminé hacia la habitación y abrí el armario. Tomé una maleta antigua, de cuero gastado, que llevaba años guardada. La coloqué sobre la cama y la abrí lentamente, sintiendo como si estuviera volviendo a abrir una parte de mí que había quedado olvidada. La maleta tenía un olor a recuerdos, viajes que nunca hice, planes que pospuse por cuidar de mis hijos, sueños que enterré sin protestar. Basta, susurré casi sin voz. Basta de olvidarme. Comencé a guardar algunas mudas de ropa con movimientos firmes, una blusa abrigada, 2 chalecos, un vestido sencillo que siempre me hacía sentir bien, un abrigo que apenas usaba. Metí también un cuaderno viejo, donde hacía años solía escribir pensamientos que nunca compartí con nadie. Cada prenda que doblaba era un acto de rebeldía. Cada artículo guardado en la maleta era un pedazo de dignidad que estaba recuperando. No sabía aún a dónde iría. No importaba. Lo esencial no era el destino, era la decisión. Por primera vez en mucho tiempo, estaba eligiéndome a mí. Cuando la maleta estuvo preparada, me detuve frente al espejo. Vi a una mujer mayor, sí, pero vi también algo más. Vi a alguien que había amado demasiado sin recibir suficiente. Vi a alguien que había sufrido en silencio. Vi a alguien que, a pesar de todo, seguía en pie. Y en ese reflejo cansado había una luz nueva, una chispa, una fuerza. Me acerqué al espejo y dije, en voz baja pero firme, no voy a permitir que me quiebren otra vez. Volví a la sala y busqué mi pequeño cofre de madera donde guardaba mis ahorros. Eran modestos, pero suficientes para moverme, para tomar un descanso, para respirar lejos del dolor. Abrí el cofre, tomé el dinero, lo guardé en un estuche dentro de la maleta. Mientras lo hacía, el teléfono sonó. El corazón me dio un salto. Corrí hacia él. Julián, pensé. Quizá. Miré la pantalla. Y no, no era él. Era un número desconocido. Segundos después entró un mensaje. Promoción de temporada. Viaja por todo el país con descuentos especiales. Sonreí con ironía. Era casi como una burla del destino. O tal vez una señal, un viaje, un respiro, una nueva historia. Me senté de nuevo, aún con el celular en la mano. Y fue entonces cuando lo decidí. No impedirían que tuviera una Navidad digna. No permitiría que su rechazo definiera mi vida. No permitiría que el desprecio se convirtiera en mi identidad. Iba a irme, a estar lejos, a aprender a vivir sin la necesidad de que me eligieran. Y en ese mismo instante, una calma profunda cayó sobre mí. Una calma que nunca antes había sentido, porque había algo poderoso en esa decisión. Era la primera vez, en décadas, que hacía algo solo por mí. Cuando estaba a punto de cerrar la maleta, sonó la puerta. Una vez, 2 veces, con insistencia. Me sobresalté. No esperaba visitas. Caminé lentamente hacia la puerta con el corazón golpeando mi pecho. Abrí, y allí, de pie,
Completamente inesperado estaba alguien que no veía desde hacía años. Una presencia que haría que todo cambiara aún más de lo que imaginaba. Su voz, al pronunciar mi nombre, hizo que mi corazón se detuviera por unos segundos. Amalia, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo. La figura en la puerta estaba envuelta en un abrigo oscuro, con el cabello mojado por la llovizna que había comenzado sin aviso. Sus ojos, sin embargo, eran inconfundibles. Aunque habían pasado años, aunque el tiempo había dibujado nuevas líneas en su rostro, yo lo reconocí al instante. Era Martín, mi hijo menor, el hijo que había decidido alejarse de la familia hace tiempo, cansado de los conflictos con su hermano, cansado de la frialdad de Lorena, cansado de sentirse siempre como un invitado en su propia casa. Mi respiración se detuvo un momento. Martín, susurré sorprendida con una mezcla de alegría y miedo. ¿Qué haces aquí? Él dio un paso adelante intentando sonreír, pero había algo roto en sus ojos. Mamá, por favor, ¿puedo pasar? Asentí sin decir nada. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Su presencia calentó la casa de inmediato como si el aire mismo hubiera estado esperándolo. Martín dejó su mochila junto a la puerta y observó el interior notando la maleta abierta sobre la cama a través del pasillo. Veo que estás empacando, dijo en voz baja. Mi corazón dio un vuelco. Sí, respondí con sinceridad. Estoy pensando en irme por unos días. Él apretó la mandíbula, como si esa simple frase le doliera más de lo que esperaba. Mamá, vine justo por eso. Mi ceño se frunció. Por eso, Martín suspiró y se sentó en el sofá, frotándose las manos nerviosamente. Julián me llamó ayer, dijo, sin rodeos. El nombre de mi hijo mayor cayó en la habitación como una sombra fría. ¿Julián? Pregunté sintiendo que el pecho se me cerraba. ¿Y qué te dijo? Martín levantó los ojos hacia mí y su expresión estaba cargada de rabia contenida. Me dijo que ojalá no te metieras en la Navidad de este año, que mamá ya está mayor y a veces no entiende los límites, que debías aprender a dar espacio. Cada palabra fue un golpe en mi alma. Me llevé una mano al pecho. Dijo, ¿eso? Martín asintió con fuerza. Y no solo eso, me pidió que no te visitara, que no te llenara la cabeza de ideas. Hizo comillas en el aire, indignado. Según él, tú debías quedarte tranquila en tu casa, sin molestar. Las últimas dos palabras se clavaron como agujas en mis oídos. Sin molestar. Yo, que había dado la vida entera por ellos. Yo, que había trabajado hasta el cansancio para que nunca les faltara nada. Yo, que había sido madre, enfermera, consejera, sostén, ahora era una molestia. Sentí cómo mis ojos se llenaban de lágrimas que ardían. Martín estiró su mano y tomó la mía con fuerza. Mamá, por eso estoy aquí, dijo, porque no pienso permitir que te traten así. No pienso quedarme callado mientras te hacen sentir menos. Julián está ciego. Y Lorena soltó un suspiro largo frustrado. Lorena siempre ha querido apartarte para tener el control. Yo agaché la cabeza. No quiero que peleen por mi causa. Martín negó de inmediato. No es por ti, es por ellos, por su egoísmo, por su ingratitud. Su voz temblaba, pero no de tristeza, sino de indignación. Mamá, continuó, ¿sabes cuál fue la gota que colmó el vaso? Yo lo miré, sin poder imaginar algo peor que lo que ya había escuchado. Me dijo, respiró hondo antes de repetirlo. Martín, mamá tiene que entender que ya no forma parte de nuestras decisiones. Si quiere venir, que no venga. Ya no es su casa. Mi corazón se rompió en un silencio doloroso. Ya no es su casa. Una frase que no solo lastimaba, sino que borraba toda una vida de sacrificios y amor. Martín se inclinó hacia mí con los ojos brillantes. Mamá, estoy aquí porque no pienso dejarlos decidir por ti. Vine a pasar la Navidad contigo, aquí, donde tú estés, donde tú seas bienvenida, donde tú seas amada. Mis lágrimas rodaron sin control. No pude contenerlas. No quise. Martín, hijo, logré decir con la voz completamente quebrada. Él me abrazó, fuerte, sincero. De esos abrazos que hacen falta, que reparan, que sostienen. Era el primer abrazo en semanas, tal vez en meses. Y lo sentí en cada parte rota de mí. Cuando nos separamos, Martín vio la maleta abierta.
¿Qué pensabas hacer, mamá? Suspiré. Irme, lejos, a alguna parte donde no duela tanto, donde pueda respirar. Martín asintió, con una determinación que no había visto en él antes. Entonces voy contigo, a donde sea. Si tú te vas a encontrar paz, yo voy a acompañarte. Lo miré sorprendida. ¿Dejarías todo por mí? No, respondió con un tono firme, claro. Lo haría por nosotros, por recuperar lo que queda de nuestra familia, por no dejar que te hagan sentir sola. Mis lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor, eran de alivio, de gratitud, de amor. Martín continuó. Mamá, esta Navidad no te la van a robar. No vamos a pasarla suplicando un lugar donde deberían recibirte con los brazos abiertos. Vámonos. Regales tú misma una Navidad distinta, una Navidad donde seas importante. Lo abracé otra vez, con el corazón latiendo fuerte. Por fin, después de tanto tiempo, alguien me veía, alguien me escuchaba, alguien me elegía, y yo estaba lista para elegir un camino nuevo. Entonces dije, respirando hondo, hagamos las maletas. Esta Navidad será nuestra. Martín sonrió, con los ojos húmedos, y será la mejor Navidad que hayas tenido en años. Y en ese instante lo supe. Las cosas estaban por cambiar, para siempre. La mañana siguiente amaneció silenciosa, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Edna se levantó temprano, se preparó una taza de café caliente y se sentó junto a la ventana, observando cómo la luz dorada del amanecer comenzaba a pintar los tejados. Intentó convencerse de que sería un día normal, que no debía esperar nada de nadie, especialmente de quienes ya habían demostrado tantas veces que no valoraban su presencia. Pero el corazón siempre tiene su propio ritmo, sus propios deseos, aunque duelan. Fue entonces cuando escuchó el sonido de su teléfono. Una notificación, un mensaje. Edna frunció el ceño. ¿A quién se le ocurría escribirle tan temprano? Tomó el celular con calma, sin prisa, sin imaginar que ese pequeño gesto estaba a punto de desestabilizarla. Al ver el nombre en la pantalla, sintió un vuelco en el pecho. Era Damián, el hijo que llevaba casi un año sin llamarla, el mismo que, en su última conversación, le había dicho que estaba cansado de sus dramas y que necesitaba espacio. Las manos de Edna temblaron apenas. Respiró hondo antes de abrir el mensaje. Mamá, necesito hablar contigo. Es importante. Solo eso, simple, breve, frío quizá, pero suficiente para despertar una oleada de emociones que ella llevaba meses conteniendo. Su mente comenzó a correr. ¿Qué había pasado? ¿Estaría bien? ¿Querría verla? ¿O era solo otro pedido, una necesidad puntual, una urgencia económica disfrazada de preocupación? No quería ilusionarse. No otra vez. Edna dejó el celular sobre la mesa como si quemara. Se levantó, caminó unos pasos, intentó distraerse preparando más café, acomodando la cocina, revisando las plantas del pequeño balcón. Pero ninguna de esas cosas lograba apartar la inquietud que le mordía el alma. Finalmente, con un suspiro resignado, volvió a sentarse y respondió. Hola, hijo. Dime, ¿qué ocurre? El mensaje tardó en llegar. Demasiado. Cada minuto se volvió una eternidad, hasta que finalmente la pantalla volvió a encenderse. No puedo explicarlo por aquí. ¿Puedo pasar a verte hoy? Las piernas de Edna casi fallaron. Damián, en su casa. Después de tanto tiempo, una mezcla de alegría y miedo la atravesó como un relámpago. ¿Y si venía a reclamarle algo? ¿Y si venía a pedir dinero? ¿Y si solo venía por compromiso? El corazón de una madre puede sanar, sí, pero también guarda cicatrices que nunca dejan de doler. Con el alma en un hilo, Edna escribió. Claro que sí, hijo, estaré en casa. Envió el mensaje y después el silencio. No hubo respuesta. No un gracias, no un nos vemos, nada. El día siguió avanzando entre incertidumbre y ansiedad. Edna preparó la casa como si esperara una visita importante, aunque intentaba convencerse de que no significaba nada. Ordenó el pequeño comedor, ventiló la sala, colocó una mantita limpia en el sofá. Cada gesto estaba lleno de un cariño que, aunque había sido ignorado, nunca había dejado de existir.
Pero mientras acomodaba una fotografía familiar sobre un estante, una de las pocas que aún tenía a la vista, la mirada de Edna se humedeció. En la imagen aparecían sus 3 hijos rodeándola, sonriendo. Era Navidad de hace muchos años, cuando todavía existían abrazos sinceros y no reproches, cuando el único regalo que importaba era estar juntos. Edna acarició con suavidad la imagen, como quien toca un recuerdo vivo, y entonces lo comprendió. Si Damián iba a verla, fuera por la razón que fuera, ella tendría que estar preparada, para lo bueno y para lo malo, porque a veces, antes de una tormenta, el aire se vuelve extrañamente tranquilo, y ese día, el silencio de la casa parecía anunciar algo grande, algo inevitable, algo que cambiaría su Navidad y quizás su vida. La ciudad estaba envuelta en un silencio extraño, casi doloroso, cuando Edna terminó de acomodar la pequeña mesa navideña. Una vela blanca iluminaba la habitación con un brillo tenue, como si también ella estuviera cansada de esperar. Eran casi las 6:30 cuando escuchó unos pasos en el pasillo. Edna sintió que su respiración se detenía. No quería ilusionarse, no después de tantas decepciones. Pero algo en ese ritmo de pasos le apretó el alma. 3 golpes en la puerta, suaves, inseguros, llenos de un miedo antiguo. Edna abrió y casi se derrumbó. Era Damián, pero no el hombre arrogante que la había apartado de su vida. No el hijo que la dejó esperando cumpleaños, navidades y llamadas que nunca llegaron. Este Damián tenía los ojos hundidos, la barba descuidada y un temblor en las manos que parecía venir del alma y no del cuerpo. «Hola, mamá», murmuró con la voz destrozada. Edna se quedó inmóvil. Su corazón quería correr hacia él, pero sus recuerdos la frenaban. «Pasa, hijo». Damián cruzó la puerta y se quebró, como si al entrar hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Miró la casa, los manteles viejos, la fotografía en la repisa, el abrigo que ella siempre usaba para salir a trabajar a pesar del frío. Miró todo, absolutamente todo, como si fuera la primera vez, o como si tuviera miedo de que fuera la última. «Mamá», dijo con un suspiro roto, «yo no sabía si vendrías hoy. Esta es mi casa», respondió Edna suave, «y tú eres mi hijo». Esa pequeña frase destruyó cualquier defensa que Damián aún tenía. «Mamá», tragó saliva, y su voz se quebró en pedazos. «Yo vengo a pedirte perdón, pero de verdad, no de palabra, de corazón». Edna entreabrió los labios, sorprendida. Damián dio un paso hacia ella. «¿Yo? Fui un idiota, mamá. Te dejé sola. Te ignoré. Te traté como si no importaras, como si no fueras la mujer que me dio todo, incluso cuando yo no merecía nada». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Edna nunca lo había visto llorar así. «Yo pensé», continuó él, respirando con dificultad, «pensé que la vida siempre me daría tiempo. Tiempo para volver, tiempo para pedir perdón, tiempo para arreglar lo que rompí. Pero el tiempo no espera a nadie, mamá». Edna sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Ayer recibí un diagnóstico y escuché algo que me hizo entender que, si no cambiaba ahora, no iba a tener un después». Su voz tembló. «Y lo primero que pensé no fue en mí, pensé en ti, en cómo me alejé, en cómo te hice llorar, en cómo convertí la Navidad en un día de silencio para ti». Las lágrimas comenzaron a caerle por el rostro, pero lo que dijo después, eso sí quebró el alma de Edna. «Mamá, pensé que iba a morir sin escucharte decir mi nombre otra vez». Edna llevó una mano al pecho. Sentía que no podía respirar. «Hijo», susurró, «ven aquí». Damián se acercó como un niño pequeño perdido en medio de una tormenta, y cuando Edna lo abrazó, él rompió en un llanto profundo, doloroso, animal. Ese llanto que solo sale una vez en la vida, ese llanto que libera años de culpa acumulada. «Perdóname, mamá, perdóname, perdóname», repetía, aferrado a ella como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Edna le acarició la cabeza, temblando. «Hijo, yo te perdoné mucho antes de que vinieras. Yo nunca dejé de esperar. Nunca». «¿Por qué, mamá?», preguntó él sollozando. «¿Por qué sigues aquí después de todo lo que te hice?».
Edna tomó su rostro entre las manos, obligándolo a mirarla. Porque se puede dejar de hablarle a un hijo, pero nunca se deja de amarlo. Damián cerró los ojos con fuerza. Ese amor que él no merecía, ese amor que ella aún tenía, le atravesó el alma con la fuerza de un rayo. Esa noche, la vela iluminó una escena que parecía sacada de un milagro. Una madre y un hijo cenando juntos después de años de silencio. Un hogar que volvía a tener vida. Un corazón que volvía a latir en lugar de esperar. En un momento, Damián se levantó, fue al bolsillo de su chaqueta y sacó algo. Una pequeña cajita desgastada. Edna frunció el ceño. «La guardé desde que me fui», dijo él, casi avergonzado. «Nunca pude tirarla, aunque quise. La abrí, ¿y sabes qué había dentro? Tu rosario. El que me diste el día en que me mudé. El que yo te dije que jamás usaría». Edna se llevó una mano a la boca. Cuando leí el diagnóstico, continuó. «Lo primero que hice fue tomarlo. Y por primera vez en mi vida, recé. No por mí. Recé para que tú me perdonaras». Edna rompió a llorar. «Damián, mamá, yo no quiero que esta Navidad sea un parche. Quiero que sea un inicio. Quiero verte más. Quiero ayudarte. Quiero recuperar el tiempo que tiré a la basura. Si tú me dejas». Edna temblaba, pero no por miedo. Era emoción pura. «Hijo», le dijo, «esta Navidad será la más bonita de mi vida, porque te tengo aquí, porque regresaste, porque tu corazón volvió a casa». Se abrazaron de nuevo, más fuerte, más sincero, más real. Y mientras la vela seguía ardiendo, iluminando sus rostros llenos de lágrimas, la voz de Edna, suave como una oración, murmuró: «Los hijos pueden perderse, pero una madre siempre los encuentra, siempre». Esa noche el silencio de la casa se transformó. Dejó de ser un silencio triste para convertirse en un silencio lleno de paz. Un silencio que solo existe cuando por fin el amor gana.